Esa mañana cuando desperté sentí algo extraño, como un presentimiento de que algo malo iba a ocurrir, pero jamás imaginé que ese sería el último día de mi vida. Unos días antes, mientras caminaba en busca de comida por la extensa selva que rodea mi hogar, toqué algo raro y aún no logro saber qué es. En ese momento, una sensación de frío recorrió mi cuerpo. Me estremecí. Sentí que mi cuerpo era invadido por una tenebrosa sombra que volvía todo gris, pero no le presté mucha atención y continué mi camino. Pero mientras transcurrían las horas, mi cuerpo seguía sintiéndose extraño. Esa sombra seguía ahí, casi imperceptible para mí. Con el paso de los días, esa sombra parecía aumentar su tamaño y mi cuerpo también. Incluso a mí me parece extraño, pero esa sombra estaba invadiendo mis músculos que crecían con ella. Pero eso no era lo único extraño que ocurría. Había momentos en los que sentía que mi cuerpo no seguía mis órdenes, como si esa sombra tomara las decisiones por mí. Movimientos involuntarios, pasos que no quería dar. Esa mañana todo fue a peor. Sentí un deseo insólito de abandonar mi hogar, de caminar lejos de ahí, y cada vez sentía menos control sobre mi cuerpo. Empecé a caminar, aunque sentía miedo, mucho miedo, y una sensación helada que recorría mi cuerpo. Caminaba y caminaba, aunque no era lo que quería. Quería estar a salvo, quería tomar el control sobre mi cuerpo, quería tomar mis propias decisiones, pero el tiempo pasaba y cada vez perdía más y más el control sobre él. Hasta que lo perdí por completo. Hacía movimientos extraños, convulsionaba, nada tenía sentido. De repente, después de un largo caminar, llegué a un lugar oscuro, frío y húmedo, solo. No parecía haber nadie más alrededor. De repente, un peculiar y bastante raro, más bien demente deseo llegó a mi mente. Quise morder el tallo de una hoja y aferrarme a ella con toda la fuerza de mi mandíbula. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? Me aferré con todas mis fuerzas, con la única fuerza que quedaba, cuando de repente todo empezó a ponerse negro y la vida se empezó a desvanecer. Cuando desperté de nuevo, mi cuerpo, que yacía en el suelo, en ese lugar que antes era oscuro, frío y gris, ahora brillaba con la luz del sol. De mi cabeza brotaban unos brazos deformes, con diferentes formas y tamaños. Parecían las ramas de un árbol muerto y defoliado, pero esto que crecía en mi cuerpo estaba vivo y seguía creciendo. De hecho, mientras mi cuerpo se descomponía, en un momento empezó a surgir de aquellos brazos un polvo muy fino que se desprendía viajando por el viento, y en ese momento entendí que esto que había acabado con mi vida iba en busca de nuevas víctimas, donde esta historia volvería a comenzar. Esta historia, aunque es cierta, no es lo que parece. Esta historia está inspirada en un hecho real que le pasó a una hormiga o a muchas hormigas, que les está pasando y que les seguirá pasando en muchos lugares de este planeta Tierra donde habitan. Esta historia es la historia de una hormiga infectada por un hongo que la hace comportarse de manera extraña antes de matarla y emerger de su cuerpo con el único objetivo de dispersar sus esporas, los cuerpos microscópicos que utiliza para reproducirse. Este es el clásico ejemplo de los zombies reales, los que están por ahí escondidos en la naturaleza. Y aunque no son como los pintan en la literatura, sí que se les parecen. Bienvenidos a este especial de Halloween, donde hablaremos de zombies.
Antes de iniciar con algunos ejemplos de zombies que se esconden por ahí en la naturaleza, les voy a hacer una leve introducción de por qué pasa o cómo pasa esto. Ciertos parásitos, patógenos y virus tienen la capacidad de manipular el comportamiento de su huésped o del individuo al que están infectando, por ejemplo, para reproducirse o para mejorar la transmisión o la dispersión del parásito como tal. En el caso de la hormiga y el hongo, para la dispersión de las esporas del hongo. En otros casos, ese cambio en el comportamiento puede ser un subproducto de la infección como tal o simplemente la forma en que el huésped intenta defenderse. Cuando estos cambios en el comportamiento benefician al parásito, se conocen como manipuladores y el grado de la manipulación sobre el huésped puede variar. En algunos casos solo se dan alteraciones leves de comportamientos que ya presenta el individuo, pero en otros casos pueden aparecer comportamientos completamente nuevos que no se observan en ningún momento en individuos no infectados, en individuos sanos. Estos organismos también pueden manipular el comportamiento sin estar dentro del huésped. Y esto lo pueden hacer mediante el consumo de sustancias que el patógeno liberó, mediante la inyección directa de sustancias químicas o por atracción mediante compuestos volátiles. E incluso hay parásitos, hay patógenos que pueden hacer uso de una combinación de varias. Y pues ya vamos a ver ejemplos de algunas de estas formas de manipulación del comportamiento. Para iniciar, les voy a hablar de la manipulación del comportamiento que inspiró el cuento narrado al inicio. Y es el comportamiento de agarre mortal, como se conoce a este cambio en el comportamiento. Esto se da por un hongo llamado Ophiocordyceps unilateralis, conocido comúnmente como hongo zombie, que parasita principalmente a las hormigas carpinteras, especialmente a la especie de Camponatus leonardi. Aunque este hongo puede infectar a otras hormigas y a otros insectos y pues se cree que hay más especies de este hongo de las que se han registrado hasta el momento. Resulta que cuando la hormiga es infectada, comienza a comportarse de una manera extraña, a caminar de una manera errática y a presentar convulsiones, como vimos en el cuento. Y además el hongo provoca que se aleje de su nido y la conduce a un lugar ideal de luz y humedad que es ideal para su crecimiento y su desarrollo. Y pues una de las razones por las que la hormiga debe alejarse de su nido es porque si la hormiga se mantiene en la colonia, las demás hormigas la van a atacar o a cualquier individuo que tenga síntomas o algún signo de infección. Y pues ellas no solamente las matan, sino que destrozan su cuerpo. Entonces el hongo pues las debe manipular para que abandone el nido y así pueda prosperar e infectar a otras, porque estando en el nido la hormiga infectada pues no lo va a lograr. Pasadas unas horas, entonces el hongo hace que la hormiga muerda la vena principal de la parte inferior de una hoja o de una rama, de donde no se puede separar ni siquiera después de muerta. Es increíble que el hongo no solamente manipula el comportamiento de la hormiga para lograr esto, sino que al parecer también libera unas sustancias químicas que hacen que la musculatura de la hormiga cambie para mejorar este agarre. Increíble. Cuando la hormiga muere, el hongo entonces continúa su crecimiento dentro del cadáver hasta que el cuerpo sale por la cabeza de la hormiga. O sea, esto es increíble, ni en la peor invasión extraterrestre vista en cine. Cuando alcanza el tamaño ideal, el hongo libera esporas que potencialmente pues terminarán infectando a otras hormigas. A este fenómeno se le conoce como la transmisión activa del huésped o AHT y pues es un títere biológico en la que un organismo manipula el comportamiento de otro para su beneficio. Otro ejemplo similar al anterior y bastante sorprendente también es el del hongo Entomophthora muscae,
que manipula el comportamiento de su huésped, la mosca común, mosca doméstica. Pero no solo manipula al individuo infectado, sino que al parecer también a individuos sanos. Vamos a ver este ejemplo tan brutal. Empecemos con la manipulación del individuo infectado. Resulta que antes de morir, las moscas domésticas infectadas son manipuladas para volar hasta un lugar con la altura propicia para morir, con las alas extendidas, de una manera específica que pueda darse una descarga activa de conidios, que son esporas asexuales que producen los hongos, y esto suele ocurrir dentro de las 24 horas post-mortem. Imaginen ustedes un cadáver de mosca por aproximadamente 24 horas con las alas extendidas y liberando esporas, con el objetivo de que otros individuos sean infectados al ser golpeados por estas. Eso es algo levemente similar al anterior, pero es que esta no es la única manera de caer infectado por este hongo. Y aquí entramos en la manipulación de individuos sanos. Resulta que después de muertas, las moscas hembras quedan en una posición ideal para atraer a los machos, y este hongo parece utilizar o atraer a los machos, generando una mezcla química, haga de cuenta una poción de amor, en el cadáver de las hembras infectadas, y los machos sanos caen redonditos en esta trampa de amor. Y pues claro, se sienten atraídas por estas mezclas químicas e intentan aparearse con ellas. Y resulta que son tan de malas que mediante movimientos e inspecciones que ellos mismos les hacen a las hembras, desencadenan mecánicamente la liberación de las esporas, al crear unas corrientes de aire que los cubren con las esporas, y de esta manera son infectados. Ahora vamos a ver una forma diferente de manipulación del comportamiento. Este ejemplo involucra a un enemigo común de muchas personas que causa terror en muchos hogares. Ay, bueno, no es para tanto, pero sí un animalito que muchos odian. Hay una avispa llamada Ampulex compresa, más específicamente las hembras adultas de esta especie, que cazan cucarachas, pero no cualquier cucaracha, la cucaracha roja Periplaneta americana. ¿Cómo lo hace? Pues resulta que la avispa inyecta una mezcla química, unas neurotoxinas, en los ganglios cerebrales de esta cucaracha, picando en el tórax y luego en la cabeza. Esa primera picadura la paraliza momentáneamente, lo que facilita la segunda picadura, la más importante, la que genera los cambios en el comportamiento. Y esto es increíble, me pareció increíble que la avispa revisa si inyectó una cantidad de neurotoxinas apropiadas para que no maten a la cucaracha y para que no pierda el efecto antes de tiempo, porque la avispa no mata a la cucaracha ni la paraliza, ella tiene otro objetivo. Entonces, lo primero que pasa es que alrededor de 30 minutos la cucaracha está ahí acicalándose. Luego se da una hipocinesia durante varios días, es decir, que presenta una rigidez muscular y pierde la capacidad de producir movimiento, que es algo similar a lo que sucede en la enfermedad de Parkinson. Durante este tiempo, la cucaracha pierde todo control relacionado con caminar. Y cual jinete, la avispa agarra a la cucaracha de la antena y la arrastra hasta su nido. Cuando está allí, deposita un huevo sobre la cucaracha y sella el nido.
Ya estando allí, la larva eclosiona 2 días después y alrededor de 3 días pasa alimentándose de la cucaracha, y como si fuera una película de terror, la cucaracha sigue ahí viva, pero sin intentar siquiera escapar. La larva se convierte en pupa dentro de la cucaracha y permanece allí durante un mes hasta que se convierte en adulto. Esta mezcla química no solamente altera el comportamiento de la cucaracha, sino que también modifica su metabolismo con el fin de conservar los nutrientes necesarios para que la larva se alimente. Este ejemplo es el de otra víctima que es llevada a la muerte. El miedo es una de las mejores estrategias que tenemos los seres vivos para mantenernos a salvo de peligros inminentes. Y como si Toxoplasma gondii lo supiera, se aprovecha de esto. Ya hemos hablado de varios ejemplos de manipulación del comportamiento en insectos, pero ¿será que también ocurre en vertebrados? Pues resulta que sí. Toxoplasma gondii es un protozoo, es decir, un microorganismo unicelular, parásito de mamíferos, incluso de humanos, causando una enfermedad llamada toxoplasmosis, de la que no vamos a hablar en este momento. Hay algo bastante específico en este parásito, y es que solo se reproduce en el intestino de felinos, es decir que ellos deben llegar ahí para poderse reproducir. Y una de las formas que utiliza para poder llegar ahí es extraordinaria. Esa forma es la siguiente. Toxoplasma gondii infecta a un huésped intermedio, a roedores. Llega a su sistema nervioso central, donde forma unos quistes, y allí puede permanecer durante toda la vida del huésped. Normalmente, estos organismos tienen un comportamiento antidepredatorio, como una ansiedad y un miedo innato que les permiten mantenerse a salvo de los gatos. Pero esto es un obstáculo para Toxoplasma gondii, por lo cual manipula el comportamiento de los roedores para perder el miedo a los olores de los gatos, convirtiendo esa aversión natural que tienen en atracción, y así aumentar la posibilidad de depredación para poder llegar al intestino del gato. Increíble, ¿no? Manipulan a los roedores para que los gatos se los coman. Por último, les voy a hablar de un virus que seguramente hayan escuchado, que también puede llegar a infectar humanos y que la verdad yo no había asociado con la manipulación del comportamiento, aunque también lo hace. Este virus es el virus de la rabia. En este caso, los individuos infectados son manipulados para presentar como una especie de hidrofobia en la cual se niegan a tragar, por lo que el virus se acumula en la boca de la víctima. Y además empiezan a tener unos comportamientos agresivos que los lleva a interactuar y a morder a otros individuos. Y de esta manera el virus es transmitido a otros individuos. Estos son algunos de los ejemplos de los zombies que podemos encontrar en la naturaleza, pero seguramente no son los únicos. Y aunque estos parásitos no siempre consiguen su objetivo, cuando lo logran, convierten al cuerpo de sus víctimas en sus propios enemigos. Es increíble la forma en que estos parásitos logran modificar el comportamiento de sus víctimas para conseguir sus objetivos, sin importar incluso que esto los lleve a la muerte de la manera más cruel posible.